La ciudad entera de Dodge City juraría más tarde que vio el pecado esa tarde de verano, pero ninguno de ellos sabía la verdad. Y el hombre que inició el rumor más feo no era un extraño. La verdad comenzó en el momento en que una joven mujer bajó del tren, y dos hermanos la miraron con ojos muy diferentes. El polvo colgaba espeso en el aire mientras la locomotora silbaba hasta detenerse bajo el sol de Kansas. Ozzie Hart tenía solo 22 años, su vestido demasiado ligero para las escaleras, sus manos atadas alrededor de una sola maleta que contenía todo su futuro. Era una novia por correo enviada al oeste por tinta y papel, prometida a un hombre al que nunca había tocado. No sabía que una sola línea de tinta podía convertirse en una soga. Caleb Mercer esperaba al borde del andén. 49 años, hombros anchos, curtido por el ganado y el silencio. Se quitó el sombrero cuando la vio. No sonreía mucho. No la miró fijamente. Simplemente asintió como si honrara una promesa hecha mucho antes de que cualquiera de ellos llegara. Y luego estaba Wade. Wade Mercer se apoyaba contra un poste cerca del selún. Botas cruzadas, ojos agudos. Era más joven que Caleb, más suave, más ruidoso y hambriento de formas que la pradera nunca perdonaba. Sonreía como un hombre que siempre conseguía lo que quería. De una forma u otra. En el momento en que Elsie bajó, su mirada se fijó en ella como una reclamación. No curiosidad, posesión. Ese fue el primer segundo en que todo salió mal. Caleb se presentó en voz baja, ofreciendo su mano con cuidado. Elsie la sacudió, aliviada por su calma, sin darse cuenta de cómo Wade se acercaba en círculos. Sonriendo como un hombre ya planeando. Wade habló demasiado rápido, demasiado amistoso. Ofreció llevar su bolso. Bromeó sobre la vida en el rancho. Se inclinó lo suficiente para que su voz bajara. ¿Estás segura de que viniste por el hermano correcto? Lo dijo como una broma, pero sus ojos decían algo más oscuro. Él sí lo sintió entonces. Ese hormigueo entre sus hombros. Esa sensación de ser observada, pesada, juzgada. Aún no conocía la ciudad, pero la ciudad ya la conocía a ella. Al atardecer, Dodge City estaba susurrando. Una joven novia, un novio mayor, una mujer sola en un lugar que devoraba la debilidad. Caleb vio las miradas y no dijo nada. Wade vio las miradas y las guardó como herramientas. Mientras dejaban la estación y se dirigían hacia el rancho, Wade caminaba justo un paso detrás de Elsie, lo suficientemente cerca para guiar, lo suficientemente cerca para atrapar, lo suficientemente cerca para creer que ella podría pertenecerle a él en su lugar. Esa noche, mientras el sol ardía rojo sobre la hierba de Kansas, Wade tomó una decisión tranquila. Si la ciudad podía volverse contra su hermano, él la volvería. Si la chica podía ser avergonzada, sería quebrantada. Y si se quebraba, no tendría dónde pararse excepto con él. Él sí pensó que estaba entrando en un matrimonio. No sabía que estaba entrando en una guerra entre hermanos. Y en Dodge City, las guerras silenciosas eran las que derramaban sangre. Y cuando la ciudad finalmente se volvió contra ella, ¿vería quién realmente pretendía protegerla antes de que fuera demasiado tarde? La primera semana en el rancho Mercer se sintió tranquila en la superficie. Demasiado tranquila. El verano yacía pesado sobre la hierba de Kansas. Las cigarras zumbando como chismes que nunca dormían. Elsie trató de adaptarse a su nueva vida, aprendiendo los ritmos del ganado, los cubos de agua y las largas tardes que se extendían para siempre. Caleb cumplió su palabra. Le dio espacio. Cortejó. Habló cuando importaba. La trató como a una mujer, no como a una compra. Wade lo observó todo. Cada mañana, encontraba una razón para estar cerca. Elsie comenzó a sentir que no podía respirar sin que Wade lo notara. Arreglando una cerca que no necesitaba arreglo, ofreciendo consejos que nadie pedía, sonriendo un poco demasiado cuando Caleb se daba vuelta. Elsie notó cómo sus ojos la seguían. No amistosos, no curiosos, sino midiendo. Caleb también lo notó. No dijo nada. Por aquí, los hombres manejaban problemas cuando tenían pruebas.
El accidente ocurrió justo esa tarde cuando el calor presionaba fuerte y los caballos se ponían inquietos. Elsie quería aprender a montar correctamente, no como una invitada, sino como alguien que pertenecía. Caleb estuvo de acuerdo, caminando a su lado mientras montaba cerca del molino de viento junto al pasto abierto. Un ruido espantó al caballo. Tal vez un grito desde el camino. Tal vez risas flotando desde la ciudad. El caballo se sacudió. Elsie resbaló. Golpeó el suelo con fuerza, el dolor subiendo por su muslo. Caleb estuvo a su lado al instante, manos firmes, voz calma. Se arrodilló, levantando el borde de su falda lo justo para ver donde la hinchazón ya florecía oscura bajo su piel. Justo entonces, una risa flotó desde el camino, y Elsie se congeló. Elsie agarró su muñeca, con la respiración apretada. No. Alguien podría ver. Caleb dudó solo un segundo. Por aquí. No apuestas con una lesión en la pierna. Terminó de revisar el moretón y luego la ayudó a ponerse de pie. Ninguno de ellos notó al jinete que se ralentizaba en el camino más allá de la cerca. Pero ese jinete notó todo y cabalgó directamente de vuelta a la ciudad. Ese jinete era un peón contratado de Wade, y sonrió todo el camino de regreso a la ciudad. Al anochecer, la historia ya estaba cambiando. Un hombre en el salón juró que vio algo impropio. Una mujer en la iglesia susurró sobre decencia. Por la mañana, Tad Seri estaba zumbando. Wade se movió como un salvador. Sacudió la cabeza con falsa preocupación. Habló suavemente sobre proteger la reputación de una joven mujer. Luego encontró a Elsie sola cerca del granero. La gente habla, dijo gentilmente. Son crueles cuando no entienden. Podría ayudarte, agregó. No deberías estar atada a un escándalo tan temprano. Su mano flotó un poco demasiado cerca, como si su futuro perteneciera a su bolsillo. Elsie sintió la trampa cerrándose, incluso si aún no podía nombrarla. Wade no estaba ofreciendo ayuda. Estaba ofreciendo control. Y mientras la ciudad afilaba su juicio, una pregunta colgaba pesada en el aire de verano. Cuando las mentiras finalmente se volvieran peligrosas, ¿vería Caleb lo que su hermano realmente planeaba antes de que Elsie lo perdiera todo? Por la mañana siguiente, Tad Seri había decidido quién era Elsie. Nadie le preguntó. Nadie esperó la verdad. Una mujer pasando por la tienda general la miró de arriba abajo y se dio vuelta. Un hombre fuera del salón rió y dijo algo que ella fingió no oír. Elsie lo sintió en el aire, espeso como el calor de verano. Una vez que una ciudad toma una decisión, no se apresura a cambiarla. Caleb notó el cambio de inmediato. Vio cómo la gente dejaba de mirarlo a los ojos, cómo las conversaciones se callaban cuando entraba en una habitación. No discutió. Creía que las mentiras se quemaban más rápido cuando no se les daba oxígeno. Wade creía lo contrario. Se inclinó hacia los susurros. Asintió con falsa simpatía. Le dijo a la gente que se preocupaba por la chica. Dijo que Caleb no entendía cómo funcionaban las ciudades. Y luego fue a Elsie de nuevo. Esta vez. Su voz bajó más. Amable, cuidadoso. La gente puede ser cruel, dijo. No perdonan fácilmente por aquí. Pero una mujer con un esposo adecuado, ella recibe protección. No estaba tratando de salvarla. Estaba tratando de reclamarla. Elsie sintió que su estómago se revolvía. No eran las palabras. Era la paciencia detrás de ellas. Wade no estaba apresurando. Estaba esperando a que ella se sintiera acorralada. Esa tarde, Caleb la encontró sentada en los escalones del porche, manos entrelazadas apretadas. No lloró. No acusó. Solo hizo una pregunta. ¿Hice algo malo? Caleb se sentó a su lado. Las tablas crujieron bajo su peso. No, dijo. Te lastimaste, eso es todo. Ella le creyó. Esa era la diferencia que Wade no entendía. Pero la confianza sola no detiene el peligro. Si fueras Caleb, ¿tragaría tu orgullo y te quedarías callado?
¿O pondrías a tu propio hermano en el suelo justo entonces? Al llegar la tarde, Wed hizo su movimiento. Habló con las personas correctas. Se aseguró de que las puertas correctas se cerraran. Le dijo a Elsie que había una salida antes de que las cosas empeoraran. Un corto paseo, una conversación tranquila solo para arreglar las cosas. Caleb se enteró demasiado tarde. Una mirada de un peón del rancho, un comentario que no encajaba. Y de repente las piezas encajaron de una manera que hizo que su sangre se helara. Porque esto ya no era sobre chismes, era sobre control. Y mientras la noche se asentaba sobre Dodge City, una cosa se volvió clara. Alguien estaba a punto de cruzar una línea de la que no podría retroceder. Y cuando esa línea se cruza, sucede rápido, usualmente en la oscuridad. Antes de continuar, si disfrutas de historias como esta, considera suscribirte al canal para no perderte el final. Y toma un momento, sírvete una taza de té, acomódate, y dime, ¿qué hora es ahora mismo, y desde dónde estás escuchando? Porque lo que sucedió después cambiaría todo, y no todos saldrían de pie. La noche llegó lenta y espesa sobre Dodge City. El tipo de noche donde las voces viajan más lejos de lo que deberían. El tipo de noche donde las malas ideas se sienten valientes. Elsie estaba cerca del borde del corral, manos entrelazadas apretadas en su cintura. Wade le había dicho que sería simple, solo un corto paseo, solo una charla donde nadie pudiera oírlos mal. Dijo que era la única forma de calmar la ciudad. No le gustó cómo el carro ya estaba enganchado. No le gustó cómo todo se sentía tan listo, como si él hubiera planeado la noche antes de que ella alguna vez accediera a venir. No le gustó cómo su sonrisa nunca llegaba del todo a sus ojos. Wade se acercó más. «¿Confías en mí, verdad?» Lo dijo como una respuesta, no como una pregunta. Antes de que ella pudiera hablar, una mano se cerró alrededor de su brazo. Y ese fue el momento en que Elsie se dio cuenta de que Wade ya no estaba preguntando. No rudo, no todavía, pero firme lo suficiente para no dejar dudas. Fue entonces cuando la voz de Caleb cortó la oscuridad. «Déjala ir». El patio se quedó quieto. Un caballo pisoteó una vez. En algún lugar una puerta crujió al cerrarse. Wade se dio vuelta, sorpresa destellando en su rostro antes de que se endureciera en algo feo. «Siempre fuiste lento, hermano», dijo. «Lento para ver lo que está justo frente a ti». Caleb dio un paso adelante, hombros cuadrados, mandíbula apretada. «Esto termina ahora». Wade rió. Demasiado fuerte, demasiado rápido. Empujó a Elsie a un lado lo suficiente para despejar espacio y luego Caleb lo golpeó. No salvaje, no enojado, limpio y pesado. El tipo de puñetazo que viene de años de contención. Un puñetazo, eso fue todo lo que tomó. Wade cayó con fuerza, polvo y orgullo mezclándose bajo la luz del farol. Se levantó balanceándose, gritando, agarrando cualquier cosa que pudiera alcanzar. Elsie retrocedió, corazón latiendo fuerte, observando a los dos hombres chocar como una tormenta que había estado acumulándose todo el verano. Esto ya no era sobre chismes. Era sobre quien pensaba que la poseía. Wade se lanzó de nuevo, furia en sus ojos. Caleb lo bloqueó, lo empujó hacia atrás, y habló lo suficientemente bajo para que solo su hermano pudiera oír. «No la toques. No hablas por ella, y no puedes esconderte detrás de esta ciudad nunca más». Alguien gritó por el sheriff. Alguien más gritó para que se detuvieran. Pero la verdad ya se había derramado. Cuando Wade tropezó hacia el carro, tratando de recomponerse, un peón del rancho dio un paso adelante, luego otro. Habían visto cuán listo estaba todo. El carro, el momento, la forma en que Wade agarró su brazo, el plan que nunca fue amable. La multitud se movió, los susurros cambiaron de dirección. Caleb se movió hacia Elsie, parándose entre ella y todo lo demás. «He conocido a Wade toda mi vida», dijo en voz baja. «Siempre quiso lo que no era suyo. Esta noche. Fue demasiado lejos». No preguntó si ella estaba bien. Ya sabía que no lo estaba.
El Sheriff finalmente se abrió paso a través de la pequeña multitud, botas pesadas en la tierra, luz del farol capturando la placa en su pecho. Echó un vistazo al rostro de Wade, luego a las manos de Caleb, y no preguntó quién lo inició. En Dodge City, los problemas siempre tenían un olor, y esa noche olía a Wade. Wade se limpió la boca con el dorso de su muñeca y trató de sonreír. Levantó las palmas como si fuera el razonable. Sheriff, dijo, lo estás viendo mal. Ella accedió a venir. Solo estábamos hablando. Mi hermano vino cargando, y ahora todos quieren un villano. Algunas personas se movieron como si quisieran creer la historia más fácil. Una joven mujer bonita debe haber tropezado en ello. Un hombre mayor celoso debe haber estallado. Ese era el tipo de cuento que les gustaba a las ciudades porque les permitía quedarse cómodos. Entonces él sí dio un paso adelante. No lejos, solo un paso, pero cambió el aire. Su voz no era alta, pero no temblaba. No accedía a nada, dijo. Me agarró el brazo. Me dijo que necesitaba un esposo adecuado, y se refería a sí mismo. El hombre del corral asintió una vez, lento, como si hubiera visto ese tipo de agarre antes. Un peón del rancho carraspeó y dijo que oyó a Wade prometer que sería rápido y tranquilo y más fácil si ella dejaba de resistir a la ciudad. El sheriff miró a Wade como un hombre mirando carne echada a perder. La sonrisa de Wade finalmente se deslizó. Miró alrededor buscando a alguien que lo rescatara, pero la multitud se había vuelto cuidadosa y quieta. Caleb no añadió una palabra. No tenía que hacerlo. Simplemente se movió medio paso más cerca de Elsie, lo suficiente para decir sin decirlo. No estás sola. Y justo allí, bajo la luz del farol y el polvo de verano, Dodge City tenía una elección que hacer. Y Wade lo sabía. Cuando llegó la mañana, ¿esta ciudad finalmente vería quién era realmente Wade? ¿O elegirían la mentira más fácil una última vez? La mañana llegó más suave de lo que nadie esperaba. El sol se elevó sobre Dodge City como todos los demás días, constante e indiferente. Pero algo había cambiado debajo de él. La multitud que se reunió cerca del corral no hablaba tan alto ahora, ojos bajados. Los susurros se adelgazaron. No todos lo creyeron de inmediato. Algunos hombres aún murmuraban por lo bajo. Los viejos hábitos mueren con dificultad en pueblos pequeños como este. Pero entonces una voz habló desde cerca del riel de amarre. Un hombre mayor, alguien que había vivido aquí lo suficiente para recordar días peores. Dijo que había visto a Wade merodeando ese carro mucho antes del anochecer. Y oyó a Wade diciéndole que era solo un corto paseo. El sheriff no discutió. Solo dijo, he oído suficiente. Wade Mercer estaba con polvo en su abrigo y vergüenza que no podía sacudir. Testigos callados habían dado un paso adelante. No se necesitaba sermón. La verdad ya había hecho su trabajo. Caleb no se regodeó. No alzó la voz. Se paró al lado de Elsie, lo suficientemente cerca para que ella sintiera su firmeza sin ser ocultada por ella. Eso importaba más que las palabras. Elsie miró alrededor a la ciudad que la había juzgado tan rápido. No suplicó comprensión. No se disculpó. Simplemente se quedó de pie. Y ese fue el momento en que la ciudad realmente la vio. Al mediodía, la historia había cambiado. No a algo amable, sino a algo honesto. Sino a un hombre que había cruzado la línea. Una mujer había sido protegida, y el silencio finalmente había tomado el lado que debería haber tomado desde el principio. Caleb y Elsie caminaron de regreso hacia el rancho juntos, más lento que antes. No porque estuvieran inseguros, sino porque ya no necesitaban apresurarse en la tierra abierta con cigarras zumbando y viento rodando a través de la hierba alta. Elsie habló primero. Preguntó si quedarse siempre sería tan difícil. Caleb lo pensó, luego respondió de la única forma que un hombre como él podía. Algunos días serán más difíciles, algunos días serán mejores. Pero nadie decide quién eres excepto tú. Eso se quedó con ella. Y tal vez se quedó con la ciudad, también. Tal vez esta historia no era sobre escándalo en absoluto.
Tal vez era sobre cuán fácil es juzgar y cuán difícil es quedarse quieto cuando todos los demás están apuntando. La mayoría de las veces lo correcto no se siente fácil. Solo se siente necesario. Así que, aquí está la pregunta para llevar contigo. Si hubieras estado allí ese verano cuando comenzaron los susurros, ¿dónde te habrías parado? Si esta historia te conmovió, toma un segundo para tocar el botón de like. Ayuda más de lo que piensas. Y si disfrutas de historias pensadas del viejo oeste, considera suscribirte al canal para no perderte la próxima. Estas historias viven mejor cuando se comparten, se recuerdan y se hablan. Y a veces nos recuerdan quién queremos ser cuando es nuestro turno de elegir.